Aquí dice que voy a medir la resistencia máximo hasta 20 kiloohms. Entonces lo que yo tengo que hacer es medir la resistencia. Por ejemplo, si pudieras agarrarla ahí, aquí hay una resistencia. Estas son resistencias. Entonces yo agarraría un punto de esas resistencias son de 330 ohms. Entonces le voy a poner que es de menor a 2 kiloohms. Entonces agarro y con mi multímetro lo inserto aquí. Y automáticamente ahí me dice que la resistencia es de 322 ohms. ¿Sí me explico? Para eso sirve el ómetro, para medir resistencias. Si tú quieres medir voltaje, entonces yo vengo, por ejemplo aquí, pongo voltaje de corriente alterna y lo conecto. Agarro mis dos puntas y lo conecto aquí y aquí y automáticamente ya se mide el voltaje de corriente alterna. Excelente. ¿Ok? Sí. Si yo quisiera medir corriente, tendría que armar un circuito. Okay. Tendría que armar un circuito porque la corriente se mide en serie. Entonces tendría que armar un circuito y luego abrirlo para conectar, en la parte que abrí, conectar el ampérmetro. ¿Ok? Nosotros como ingenieros ocupamos muchos aparatos de medición. Uno de los que ustedes me preguntan es el multímetro. Se llama multímetro porque hace varias funciones. Por ejemplo, cuando tiene el nombre de voltmetro se utiliza para medir voltaje. Cuando tiene el nombre de ampérmetro es para medir corriente. Y cuando tiene el nombre de ómetro es para medir resistencias, ohms. Entonces un aparato de medición como este, que es un multímetro, permite hacer las tres mediciones. Permite medir corriente, permite medir voltaje y permite medir ohms. ¿Okay? Y cuando hablamos de corriente, permite medir corriente alterna y corriente directa. Cuando hablamos de voltaje, también voltaje de corriente directa o voltaje de corriente alterna. ¿Okay? Básicamente este aparato tiene un selector. Si yo pongo de este lado, mido voltaje. Si me pongo aquí dice voltaje de corriente directa. Si me pongo de este lado, tengo voltaje de corriente alterna. La A significa corriente. Si me pongo en la zona verde, mido corriente. Si me pongo de este lado, mido resistencia. Y a veces tiene elementos adicionales como este, ¿no? Que nos permite medir diodos, que nos permite que funcione como si fuera tiene una bocinita para medir continuidad y permite medir lo que es la beta de los transistores. ¿Okay? Ahora, este circuito tiene tres conectores, tres bornes, le llamamos nosotros. El borne de tierra, que es el borne común, el borne de voltaje para medir voltaje, corriente o resistencia, y tiene un tercer borne. Este se utiliza para medir corriente cuando la corriente ya no es en el orden de los miliamperes, sino de amperes. Si tú quieres medir amperes, por ejemplo 10 amperes, entonces conectarías de este lado y
tu selector lo llevarías a donde diga 10 amperes. Por ejemplo, aquí dice 10 amperes. Si yo quiero medir corrientes que sean de menos de 10 amperes, entonces lo pongo de este lado. ¿Ok? Pero este es un equipo de medición que sirve para medir esas tres funciones, que son las que se utilizan en un laboratorio de electrónica. ¿Y qué medidas de seguridad nos podría recomendar? La medida de seguridad que les recomendamos a los estudiantes es, primero, aquí hay dos conectores, uno de color negro y uno de color rojo. El color negro siempre se debe de utilizar para tenerlo como referencia a tierra, o sea, la parte negativa. Y el otro conector de color rojo siempre se utiliza para medir la parte positiva. ¿Okay? Se recomienda que no se mezclen, que no de repente tú digas voy a conectar aquí el negro y aquí el rojo, porque entonces en un momento dado te podría dar una medición incorrecta. Debe de ser negro con negro, ¿ok? Rojo con rojo. Porque internacionalmente el positivo es el rojo y el negativo es el negro. La otra es que estos cables están aislados. Quiere decir que cuando tú mides un cierto valor de voltaje, están aislados para que no tengas ningún error, te vayas a dar un cortocircuito, un toque o algo. Y la forma de agarrarlos es así. Haces como una especie de cuernito, así como lo tengo yo, y con esto ya se la medición correcta. Esta es una forma de medir, y la otra forma de medir es cuando yo voy a medir entre un punto y otro punto. Entonces este punto lo pongo en la parte negativa y con este que está aquí hago la medición de esta forma. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Existen distintos circuitos que es el voltímetro, el amperímetro y el ohmmetro. Están por separados. En el multímetro están presentes los tres. Por separado es probable que todavía existan por separado. Ya generalmente ya no hay, ya todos son en un solo dispositivo. ¿Okay? Generalmente por eso se llama multímetro, porque es múltiple, te permite hacer varias mediciones. ¿Okay? Bueno. Bueno, hay otro aparato de medición que viene ahí que se llama osciloscopio. El osciloscopio es un aparato como este, en el cual uno puede ver señales, o sea, sirve para ver señales que no puedes ver con esto. Esto te permite pedir voltajes como 5 volts, 10 volts y ves números. Cuando tú usas un osciloscopio como este, lo que tú ves son señales. Señales significa formas de onda. Aquí puedes ver la forma de onda de la radio, de la voz, de una música. Y estos osciloscopios tienen cañón, tienen conectores de salida o de entrada. Tienen el conector 1 y el conector 2. Quiere decir que tú puedes meter por aquí una entrada con un adaptador. Si tú quieres medir algo, por ejemplo, agarras tu adaptador, que sería como este. Este es un conector. Ok, este conector viene y lo conectas aquí. Vamos a pensar que ya tengo aquí mi cable de conexión, entonces vengo y lo conecto aquí. Cuando yo lo conecto aquí, en esta parte, aquí, así como está yo ahorita conectado, entonces esta punta se vuelve mi conector. Y la otra parte, la parte en negro es para hacer la tierra. O sea, yo puedo medir entre tierra y la señal que quiero medir. Estos aparatos se utilizan mucho para medir señales, por ejemplo, de radio, por ejemplo, señales de televisión,
¿Por qué? Porque nos permite ver ondas. Ondas es una señal que no es un valor, sino tú tienes que interpretar el valor de esa señal. ¿Ok? Ahora acá tiene 2 canales y cada canal tiene sus controles. Tiene controles para mover hacia arriba, hacia abajo, para mover la frecuencia de la señal, que se vea en forma horizontal o vertical, etcétera, ¿no? Entonces por eso tiene canal 1 y tiene canal 2. Todas estas perillas son únicamente perillas de control, para que tú puedas ver con mayor precisión una señal. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, otra duda que tenga. En cuanto a medidas de seguridad, ¿qué recomiendan para el osciloscopio? Se recomienda que todos los laboratorios en las universidades estén aislados con tierra física. ¿Qué significa tierra física? Que los conectores que ustedes ven de corriente alterna tienen tres hoyitos. Uno que se llama fase, uno que se llama voltaje y otro que se llama tierra física. Por ejemplo, ahorita ya encendí el aparato. Aquí enciende, ¿no? Sí se ven los controles. Ok. Y en ese momento que enciende, pues ya te va a aparecer una especie de pantalla de televisión y en esa pantalla de televisión te aparecen las señales. Aquí tengo 2 señales. Cada una de ellas se mueve con un control diferente. Es para mover una y para mover la otra. Y lo que se hace con esas señales es precisamente ver una señal. No sé si ustedes alcanzan a apreciar que aquí ya tengo una señal de prueba. Y esa señal de prueba, ¿sí la alcanzan a ver? Sí. Ya se puede analizar. Aquí sirve para medir señales. En cambio el otro aparato que les mostré sirve para medir voltajes. Y con esto únicamente uno va viendo, pues es una especie de sincronía para que tú puedas ver claramente a dónde empieza, a dónde termina y tiene sus controles. Por ejemplo, si ustedes observan la señal ahí está variando. Cuando tú ya la quieres analizar, la paras y en ese momento haces tu medición. ¿Ok? ¿Cuáles son lo que tú tienes que tener como elementos de seguridad? Lo que tienes que tener como elementos de seguridad es que uses adecuadamente la punta, que no le insertes aquí un cable o una resistencia, sino que le metas exactamente la punta lógica, así se llama, ¿no? Para probar, ¿no? O el conector para medir señales. ¿Ok? Va seleccionando la estación. Ustedes, la persona que no tiene conocimientos de ingeniería, dice seleccioné radio 1000. Quiere decir que la frecuencia a la que trabaja esa estación es de 1000 Hz, por eso se llama radio 1000. La frecuencia de AM oscila entre 560 Hz hasta 1720 kHz. Esas son las frecuencias. Entonces hay ocasiones en que uno quiere analizar una frecuencia. Okay, entonces para analizar una frecuencia se utiliza un aparato similar a este que se llama generador de funciones y ahí tú lo que haces es meter la frecuencia, señales senoidales, triangulares, de tipo rampa, arrítmicas. Las señales son de muchos tipos. El generador de funciones se utiliza
para que tú generes esa señal. Es como generar una especie de muestra. Decir, a ver, vamos a pensar que alguien está transmitiendo a 1000 Hz, entonces tú con tu generador de funciones haces la simulación de que estás transmitiendo a 1000 Hz y ahí ya estudias el comportamiento de los elementos. El generador de funciones lo único que hace es meter una señal a un osciloscopio para poderla observar. O sea, el generador de funciones y el osciloscopio se utilizan en conjunto. Okay, si quieres un generador de funciones y tienes el osciloscopio y con él ya tú puedes ver qué es lo que está pasando para una determinada señal. ¿Ok? Vamos a imaginar que tú tienes un circuito que es un amplificador de voz, que tú lo que quieres es amplificar voz. Entonces aquí tienes tu circuito y tú piensas que este circuito es un amplificador. Este es un amplificador. Pero en lugar de que yo esté aquí hablando y diciéndole porque cuando yo hablo, genero una señal de este tipo. Pero esta señal de este tipo no puede entrar a este circuito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro un generador de funciones, este es un generador, y en este generador lo que yo hago es generar esta señal. La conecto aquí y la meto al amplificador y ahora sí voy a meter esta señal. Como no la puedo meter yo físicamente porque el humano no puede conectarse al circuito, para eso se utilizan estos aparatos. Lo único que yo hago aquí es seleccionar la señal. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. ¿Sí me explicó? Sirve para que tú pruebes el comportamiento de diversos circuitos nuevos. Se hacen pruebas y demás. Este es el área, es un área de diseño, ¿no? Donde están todos nuestros componentes. Y está un área de, aquí damos cursos. Y hay un área de ingeniería que es esta. Este es el área de ingeniería con nuestros ingenieros. Y estos ingenieros que están aquí, aquí tenemos nuestras máquinas para hacer impresos, tenemos prototipos. Aquí hacemos como que la parte de fierros y herramientas. Y la empresa tiene su departamento de tienda, que es la que ustedes ya conocen, ¿okay? Donde vendemos todo lo que son componentes electrónicos. Okay. Igualita. Ajá. Bueno, no igualita, sino que a lo mejor por el cambio de los pines cambia un poquito. Ok. Sí, claro. Es un circuito que... Ok. ¿Ya estuvo? Ya. Ok, pues muchas gracias, ingeniero. Para recibirlos, Te muchachos. agradecemos mucho Ándale, por la consulta. Bien y Gracias. de venir aquí. Si lo podemos apoyar, pues adelante, ¿no?